Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, arrancamos ya con un pequeño análisis, unos comentarios sobre lo que vimos de la semana pasada. Una de las cosas que llamaron la atención es el tema de la reforma judicial. El gobierno fue, obviamente, Cristina fue muy exitosa en el Senado, donde tiene una mayoría muy cómoda, y la impuso, y ahora la duda es qué va a pasar con esa, con esa reforma para que Cristina zafe de todas sus causas judiciales y probablemente también de choreos futuros, seguramente. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Algunos dicen tienen el número justo, otros dicen que no. Pero uno de los temas fundamentales para ver si lo consigue o no lo consigue es si lograron meter algún tipo de relato que justifique semejante reforma judicial en un momento en donde está todo el mundo de cuarentena, donde ni siquiera se puede sesionar normalmente en el Congreso, pero además la economía está encaminándose a su peor crisis, probablemente incluso hasta peor que la del 2001-2002, y no hay ninguna actividad del Congreso, ni hablemos de plan económico del gobierno, para evitar esa situación. Quiero que veas, a ver si podemos ver una encuesta que me llamó la atención de esta semana de Sinopsis, la encuestadora de Lucas Romero, donde, ¿qué hace? Tuvo la valentía de hacer la pregunta. Hay encuestadores que ni siquiera se animaron a preguntar, que hicieron la pregunta, ¿qué le parece la reforma judicial? ¿Le parece que es buena para mejorar el tema de la seguridad? ¿Le parece que es buena para la justicia de los ciudadanos y bla, bla, bla? Y no le preguntaron por la opción en la que creen muchos, ahora vamos a ver, muchos ciudadanos argentinos, de que esto está hecho para zafar a Cristina y nada más. Bueno, según Sinopsis, el 60%, más del 60% está de acuerdo con la frase: la reforma judicial que impulsa el gobierno busca controlar la justicia para beneficio del propio gobierno. Y hay un 35% que cree en el relato del kirchnerismo, de que esto está fantástico. Pues, probablemente crea cualquier cosa. Quiere decir que el gobierno no impuso el relato en la reforma judicial. Esto implica una presión muy fuerte, no digo sobre las conciencias, no quiero decir sobre las conciencias, pero sobre, digamos, sobre la carrera política, si querés, ahí está, la carrera política de los diputados que van a dar quórum o van a votar a favor de esto, eventualmente en diputados. Bien, pero yo quería mostrarte dos cuadros más de la encuesta de Sinopsis, a ver si podemos ver. Mira, la imagen de Alberto Fernández, la imagen personal, esto no es la gestión, la aprobación de gestión de gobierno, sino la imagen de Alberto Fernández. Fíjate cómo, podríamos decirlo, lo que la cuarentena te da, la cuarentena te quita, porque fíjate el salto que pegó cuando impuso la cuarentena férrea en marzo, pasó de un 42 a un 60 casi, y de un negativo de 37 bajó a menos de 20. Bueno, y a lo largo de la cuarentena, claro, se fue emputeciendo la economía. Y estamos llegando al momento en donde también estamos viendo que la cuarentena para lo que es el coronavirus y nos sirvió de mucho, porque estamos teniendo, Argentina hoy es el país que más acelera sus contagios del mundo. Fíjate, la imagen acompaña, es casi como que la imagen acompaña al virus, y está hoy en 45 negativo contra 39 positivo. O sea, pasó al terreno negativo ya hace 2 mediciones, hace más de 15 días. Así que todo un dato. Quiero que veas también en el próximo gráfico la preocupación, cómo, a pesar de que, fíjate que esto cómo revela el manejo muy problemático de la cuarentena, cómo empezó la aprobación, de la preocupación por el coronavirus. Pasó, ese es el rojo, el verde es la economía, cómo se cruzaron las líneas en junio, y hoy un 60% contra un 40% está más preocupado por la economía que por el coronavirus. Quiere decir que algo salió mal. Entonces una de las preguntas que nos vamos a hacer hoy en la hora de Maquiavelo con dos expertos es, mira, ¿no será que está manejando, además de mal la cuarentena y mal la economía,
el gobierno, o el presidente, está manejando mal la empatía. Porque hubo unos casos realmente muy llamativos en donde el presidente insiste en que no hay cuarentena, cuando la gente tiene todavía muchísimas limitaciones en su vida personal y económica, y además está demostrando, bueno, cada vez más duro. Ya no se muestra más con Rodríguez Larreta, ya ataca a la ciudad de Buenos Aires, era por orden de Cristina, no lo sé. La cuestión es que todo lo que está haciendo, todo lo que está actuando el presidente está afectando seriamente su imagen y, insisto, estamos a 10 meses de gobierno. Es un presidente que recién empieza. Bien. Antes de terminar, te quiero recomendar la nota que publiqué esta semana sobre un tema que, si ves La Hora de Maquiavelo, ya lo viste, que es la autocrítica de Patricia Bullrich. A ver si podemos ver la nota de Infobae. Que es por qué la autocrítica de Patricia Bullrich sobre el macrismo no debería quedar olvidada en un Zoom, ¿no? Y también, además de recomendarte que leas la nota, también te recomiendo que repases en YouTube el programa de la semana pasada, en donde justamente comentábamos, ¿no? Hacíamos esta comparación de las tesis, las 95 tesis de Lutero, que bueno, que las clavó en la puerta de una iglesia y rajó, y hoy, por supuesto, esta autocrítica, por ahí Lutero lo haría en un Zoom, como lo hizo Patricia, pero ahí quedó. Y como quedó ahí, quiero leerte, porque no pudimos entrevistar a Patricia. Patricia ahora está con COVID, está bien pero resguardada. ¿Qué preguntas le haríamos a cualquier líder del PRO o de Cambiemos? Porque, a ver, si no hay una profunda autocrítica que no se escenifica y no se debate, por peor que ande la economía, a ver, muchachos, este país es peronista. En las próximas elecciones, a pesar de que la economía va a estar hecha percha, es muy probable que vuelva a ganar el peronismo. Porque la verdad que Cambiemos o Juntos por el Cambio no tiene un discurso creíble de que tiene idea de qué hacer con la economía. A ver, yo te digo lo que le preguntaríamos a Patricia o a cualquier político de Juntos por el Cambio. ¿Puede ser creíble ante esta debacle en las próximas elecciones si no hay un plan económico que demuestre que entendieron lo que hicieron mal? Pregunta. La autocrítica a la gestión económica y política de Mauricio Macri, muy buena, que hizo Patricia, no implica que Mauricio Macri se tenga que hacer a un lado. Y no pontificar, bueno, ahora está de vuelta, no pontificar desde Suiza, sino subirse a un pedestal de bronce y quedarse ahí. Pregunta. También le preguntaría a quien sea, a Patricia o a quien sea, ¿qué opina de que muchos legisladores, muchos diputados de Juntos por el Cambio votaron a arruinar el teletrabajo? Entonces significa que de los 4 años que pasaron, no aprendieron nada. Yo me pregunto también, ¿podrá Argentina resolver el desastre estructural que ya lleva más de medio siglo y que apunta a convertirlo, si no es ya un Estado inviable, un Estado fallido, sin un acuerdo político, una especie de, llámalo, pacto de la Moncloa? Y que sea, los peronistas no lo convocaron, obviamente, que sea Juntos por el Cambio que lo convoque y que explique de entrada que lo haría. Pregunta. Y finalmente una pregunta de comunicación. ¿Se pueden encarar las reformas que necesita la Argentina sin explicar? Yo digo porque la filosofía imperante durante los 4 años de Macri fue, según Jaime Durán Barba, los argentinos son idiotas, no se les puede explicar nada. Y la opinión pública no importa. O se negocia con el peronismo, si te dejan, si no te dejan, mala suerte. Bueno, hubo mala suerte, salió bolilla negra. Y explicarle a la opinión pública y que entienda la opinión pública y cambiar a la opinión pública para que nuestros muy, muy restringidos políticos entiendan, no sirve. Esa fue la filosofía. ¿Puede cambiarse este país sin cambiar esa filosofía? Este país que es el más anticapitalista del mundo, como lo hemos mostrado. Todas preguntas esperemos poder hacérselas a algún líder de Juntos por el Cambio próximamente. Y ahora, quédate, vamos a preguntar, ¿qué le pasa al presidente? ¿Necesita otro asesoramiento en imagen?
Quédate. No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años, tenés más riesgo de padecerla. Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. ¿25 años de la educación que hoy necesitas? En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en Administración de Empresas, especialización en Marketing y Dirección Comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Enel Generación Costanera, generamos la energía que vos necesitas para superar juntos esta emergencia sanitaria. Bueno, empezamos al revés, empezamos por los varones primero. José María Rodríguez Aracha, usted lo conoce, profesor de oratoria, de comunicación, asesor, famoso porque es el hombre que le enseñó a hablar a Mauricio Macri. Lástima que no le enseñaste mejor la estrategia de cómo comunicar o no comunicar. Pero bueno, estaba ocupado el lugar, había alguien que no... Sí, está bien. Tenemos el honor de tener a Teresita Dussart, que es una experta en inteligencia, que vivió muchos años, o vive todavía muchos años en Argentina. ¿Cuántos? 8 años. 8 años. Sí. Y está dejando el país. No sé si para siempre, pero por ahora. Y enojada. ¿Por qué te vas? Mira, me voy porque hay un desgaste intelectual y psicológico ante lo que me aparece hoy de modo definitorio como una causa desesperada. He visto, digamos, en Argentina, he asistido a muchas situaciones condenables desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de la carencia de transparencia. O sea, viviste la última etapa de Cristina y todo el gobierno de Macri. Exactamente, viví la gran desilusión de Macri y también asistía a este efecto pendular constantemente entre la falsa grieta entre dos formas de peronismo, un peronismo de gente que no se asume como tal, pero que digamos está culturalmente peronizada. ¿Vos te referís a los de Cambiemos? Exactamente. Y después, ¿Coincidís con María Saldívar, que dice lo mismo? Bueno, sí, no hay esperanza política fuera del peronismo o de los peronizados, como digo yo. Y ese fenómeno pendular hace que, o sea, las causas, digamos, perdidas requieren de una forma de abnegación que ya de alguna forma me supera. Pero además es una cuestión de seguridad también, ¿no? Se vive con gran inseguridad en Buenos Aires hoy. Hoy se vive eso en cuanto a mí, digamos, a la inseguridad que va a venir creciente, ¿no? Porque la generación de centenares de decenas de millones de pobres, eso es una realidad objetiva, es un problema para cualquier ciudadano, no yo y en cualquier más que país, otra. obviamente. Sí. Ahora también hay una inseguridad que es más grave para mí, que es la de la violencia institucional, que esta cuarentena eterna ha generado. Y yo veo desafíos muy graves para la calidad institucional y para las libertades de los argentinos y de aquellas personas que puedan tener algún perfil que pueda ser considerado como hostil por el gobierno, que tiene que ver con la subida de algunas personalidades que hoy están siendo particularmente destacadas, como por ejemplo Sergio Berni, el cual es el responsable político e institucional de la violencia
policial en provincia de Buenos Aires. Vos decís por el caso este tremendo de Astudillo, muchos otros casos, ¿no? Claro, ese es un asesinato, una persona desaparecida, una desaparición todavía no está forzada en probado, democracia, ¿no? Pero no, digamos está, que la ya sospecha empiezan a haber, digamos, elementos en todo caso que si fuese un gobierno de derecha, esa persona ya estaría respondiendo, Sergio Berni estaría respondiendo. Y hubo otros casos también en la provincia de San Luis, creo. En San Luis en y Córdoba, en Tucumán. Además, hubo como una en Santiago del Estero, no me salía. En Santiago del Estero hubo un par de casos de chicos jóvenes que porque violaron la cuarentena ya le dio derecho a la policía para matarlo. Una cosa sin contar las personas que se encontraron ahorcadas, digamos, suicidadas en comisariados, o sea, todas cosas que si fuese un gobierno de derecha o de centro derecha, habría hoy una comisión de derechos. Pero estaría toda la izquierda en la calle. Maldonado, que se probó que se ahogó solo, que no tenía estaba absolutamente inmaculado. Siguen insistiendo que lo secuestró la gendarmería. No tenía una uña rota, sí. nada. Le echaron la culpa a Macri, a Pato Bullrich, a la gendarmería, a todo el mundo, y hubo una pericia de 50... Bueno, esta pericia... 80 peritos. Bueno, esta pericia creo que se hizo sin perito de parte. O sea, no se respetaron la cadena de traslado del cuerpo, no se respetó nada. No, tremendo. Sí. Cambiando un poco de tema, ¿cómo lo ven a Alberto Fernández manejando la economía? Ya está claro, él ya dijo, no quiero plan económico, por lo tanto vamos a ir a una crisis económica. Pero ¿es necesario ir a una crisis económica y ya a los 9 meses de gobierno con tanto problema de imagen? El tema es que Alberto nunca fue, no es y no va a ser nunca presidente. Alberto fue siempre un... No, si gobierna Cristina. Alberto fue siempre un obsecuente exitoso. Fue obsecuente exitoso de Menem, fue muy obsecuente... Sí, no era de Menem, era del equipo de Cavallo. De Cavallo, sí, justamente. De Cavallo, después de Néstor, después de Cristina, después de Massa. Intentó ser obsecuente de Macri. Marquitos le dijo, no, el lugar de obsecuente de Macri es mío. ¿Cuándo pasó eso? Hace 4 añitos, en la cresta de la ola de Macri quiso ser obsecuente de Macri. Acá tenemos una primicia, yo no lo tenía. Se hablaba de él justamente por el entramado de Cambiemos en Capital para la elección nacional. Él intentó acercarse a Cambiemos, pero Marco dijo, no, el lugar de obsecuente de Macri es mío. Marcos dijo, ya tenemos bastantes peronistas. No, el obsecuente de Macri soy yo. Más peronistas. Así le fue. Te cuento, a todo esto Marcos Peña está ahí. ¿Sí? Está ahí dando vueltas, dicen que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre va a encontrar un lugar donde... El obsecuente, justamente la virtud que tiene es esa. Y él ahora es el obsecuente de Cristina, no es el presidente, nunca lo fue, no lo va a ser. Entonces, comunicar liderazgo de alguien que se entera de las cosas por teléfono y pasó más de una vez que se dice no hubo sesión y hubo sesión, se dictaminó, no se dictaminó, crecieron la actividad industrial, se cayó, porque no tiene idea, porque a él le dicen lo que tiene que decir. Bueno, ese es otro problema, ¿no? El gobierno repite. En medio recuerda un poco a Macri con los brotes verdes, que veían los brotes verdes que no estaban, y ese es otro riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer, los ejemplos de lo que pasa cuando no sos y tenés que aparentar. El día anterior dice, mañana voy a inaugurar una importante... Peugeot, voy a inaugurar una planta de Peugeot. Sí, que hacía muchos años que no fabricaba autos. Salió un comunicado, Peugeot desde 1960 nunca estuvo sin producir autos. De hecho, los últimos modelos que lanzó fueron durante el gobierno de Macri y siguió lanzando modelos. Era una mentira. Sí. Al día siguiente va Peugeot y se pone a hablar de Ford. Ah, sí, bueno, pero él se refirió al Fordismo. Ellos creen que el Fordismo es que los empleados puedan comprar tus autos. Bueno, pero vos no si podés la Argentina tuviera poder adquisitivo normal, como un país normal, por supuesto que los empleados comprarían sus autos. Vos no podés ir a la casa de una persona y ponerte a hablar de qué copada, qué divina que era la ex esposa delante del actual. Bueno, está bien, pero digamos como que Ford es como Mercedes, ¿viste? Así, una marca de... Sí, pero no. Podés decir que no, oratoria 1, no. El problema de Alberto Fernández, además, es que tienes dos categorías de políticas. Uno, el que tiene su carrera por su propio carisma, por su trayectoria, que por ahí no tiene muchas ideas, pero que tiene, digamos, un brillo particular y que tiene sobre el que trabajó mucho.
¿no, Teresita? Que trabajó mucho sobre eso, al principio mostrándose en su primer día de gestión presidencial, dando clase de Derecho, que era un show para mostrar, para justificar la reforma no puedes judicial. reinventar el pasado, porque dentro de todo hay cosas que no tienen que ver con la imagen, sino con una trayectoria. Él no es un político, o sea, es un hombre que siempre ha estado en la sombra de alguien. Pero tenía fama de armador, fama de armador político, pero bueno, que es otra cosa. Y eso sonaba bien para este momento. Exactamente, es lo que iba a decir. Tienes esa segunda categoría de político, que es un poco la eminencia gris, que está en los entretelones, que digamos es el que dibuja estrategias y todo eso, y eso le daba una cierta credibilidad, diciendo, bueno, viene un tecnócrata, un hombre que tiene poco brillo propio, porque por ahí va a ser razonable, y que en realidad después de Macri, bueno, después de la desilusión de Macri, podía ser una opción, digamos, una opción, claro, generó una expectativa un poco por defecto, no por él mismo. Y finalmente, en la gestión de la crisis sanitaria, esa imagen de tecnócrata cayó completamente. Porque al principio tuvo un repunte impresionante, pero después terminó como una montaña rusa. Pero terminó no por gestión, sino por el miedo, por la demagogia del miedo. Claro, la gente vio, tenemos a un médico a cargo que nos cuida. Tenemos una persona que habla nuestra pulsión del miedo. Eso fue la pulsión del miedo, eso y nada más. Cuando el avión está que se sacude, vos querés que haya alguien con los controles. Sí. Y no te planteás si el que está sabe manejar el avión o no. Vos querés ver a alguien ahí con los controles. Para tranquilizarte. Claro. Aunque sea la azafata. Claro, pero vos ves a alguien que tiene los controles y hay una sensación de, bueno, che, y dejémoslo tranquilo un rato porque está manejando el avión, che, no lo estresemos, pobrecito, porque... Pero era eso, lo sentaron ahí, le dijeron, vos agarrá esto, listo, lo agarro. ¿Para dónde apuntó? Allá abajo, dale. Ahora, la cuestión es que todo lo que sube rápido, baja rápido. Y el propio interesado, viendo que subía 70% de aprobación, debió, digamos, interrogarse sobre cuánto tiempo iba a durar. Claro, como diciendo, yo este 70% tengo que invertirlo de alguna forma porque lo voy a perder en algún momento. Claro. Pero y eso se invertía con gestión, porque en realidad... cuando estás ante una crisis sanitaria, estás ante un riesgo y tienes que desempeñar todas aquellas facultades de la gestión de riesgo, que finalmente siempre es la misma metodología. Tienes que apreciar los riesgos, analizarlos, ponerlos en perspectiva, jerarquizarlos, tomar decisiones en las cuales vas a consensuar un cierto nivel de riesgo, porque el riesgo cero no existe. En esta gestión de riesgo se han erradicado todos los factores de riesgo, los factores sanitarios que tienen que ver con todas las enfermedades prevalentes, la prevención de cánceres, los factores educativos, factores económicos. Se ha dicho que la economía y la salud no iban juntos, que había que elegir uno y otro, como si en 2021... no te dicen cuánta gente murió, todavía no te dicen cuánta gente muere de otras enfermedades más que antes porque no se las puede atender. Y quizás no podemos llegar a sorprender... de infartos todos. Claro, que hay muchas muertes. Nadie con un infarto llama al médico. Quizás hay más muertes que antes de otras cosas, por lo tanto, lo único que nos preocupa, nos fijaron que son el único problema es el COVID. Y tampoco lo hacen bien, porque... Y eso lo hace mal, porque justamente hay muchos muertos encima. No, y aparte tiene una mecánica rara, pero es una mecánica muy enferma que tiene el kirchnerismo. Vos fíjate que el kirchnerismo te suelta a los presos y te encierra a vos que sos, que sos honesto. Una de las cosas tremendas que no se entiende es eso, la suelta de presos, que parece que hubo un intento nuevo de soltar otra camada de presos. Pero lo mismo hacen con el tema del COVID. ¿Qué hacen? Encierran a los sanos y no controlan a los enfermos. Claro. Porque el COVID destalla, básicamente, entre 1000 factores, pero uno de los más importantes, porque no hacen testeos. Claro. Si vos llamás, te cuento un caso concreto, pariente, familiar, llamás diciendo, che, tengo fiebre, llamás al 147 y te dicen, quédate en tu casa. Claro. Y no te llaman de nuevo, no se preocupan, no van, nada. La clave en Alemania, en Corea, en los países que manejaron bien ¿No te testean? ¿No la testearon testear cientos de miles de testeos por día y gente siguiendo a los contaminados, a los infectados. Claro, ese es uno de los pocos países donde te han dicho que salud y economía no iban juntos, o sea que podía ser que íbamos a elegir la salud por encima de la economía, como si la economía no era el garante de la salud. Y ahora no tenemos ni salud ni economía, porque tenemos una cantidad de casos como...
¿no? El test PCR lo facturan 8.000 pesos. Es decir, que los pobres no pueden practicar, no pueden... No lo puedes hacer vos por tu cuenta. Sí, además Argentina sigue siendo hoy uno de los países de la región que menos test hace. Claro. A pesar de que ya tenemos 6 meses de cuarentena, seguimos siendo uno de los países con menos. El único lugar parece que se hace un poquito más es en la ciudad. El Padre de Solón, por ejemplo, 130.000 por millón de habitantes en Cava contra 30.000 por millón de habitantes en Nación. Claro, es una Casualmente, la curva muy en Cava está alta, pero relativamente amesetada y tranquila. Podemos, la de Nación... Antes de terminar la obra de Maquiavelo, Teresita, José María, podemos, como siempre, hacer un bloque final de asesoramiento gratuito. Lo hacíamos con Mauricio Macri, ahora lo hacemos con Alberto. ¿Qué se le puede recomendar? O sea, más allá, yo le recomendaría a Alberto Fernández que se concentre en la economía, que lo que está haciendo en materia económica está totalmente fuera de rumbo, que la gente lo va a juzgar más por la economía que otra cosa. Pero supongamos que tiene órdenes de Cristina de decir, la economía no me la toques, más cepo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, vamos a terminar peor que más de lo mismo. En materia de comunicación del tema de la pandemia y de su forma de comunicar. A ver, empecemos por las damas. Yo quisiera más bien asesorar a los argentinos que a Alberto Fernández, por así decir. Para empezar, creo que la cuarentena de la cual se tiene que hacer cargo, porque así se llama desde que emitió el DNU, es una cuarentena de la cual él será tenido responsable por la historia. No debería enojar a la gente diciendo no hay cuarentena. No, sí hay cuarentena. Hay una cuarentena que es una realidad absoluta, implacable y trágica para muchas personas. Debería, para empezar, poner un término a esa cuarentena y relanzar la economía, porque economía es salud. Debería tener una actitud mucho más empática hacia los menores de edad que están desescolarizados en un lapso de tiempo que es digamos, inaudito. Sí, los chicos van a... Los chicos y por otra parte debería también hacia esa persona que lo hizo presidente, que es Cristina Fernández, debería recomendarle evitar ciertas frases que son de un nivel de crueldad, porque sabes que la empatía cero es la definición de la crueldad, ¿no? Cuando Cristina Fernández contesta, por ejemplo, a Bullrich, estoy mejor que nunca, está cacheteando 45 o 48 millones de argentinos. Está muy mal. Entonces hay que empezar, creo que realmente tienen que tomar el pulso del desgaste. Bueno, Cristina no se imagina otra cosa que ella. Eso está claro. Entendemos que hay un nivel de maldad que es incorregible, ¿no? Pero creo que realmente debe tomar el pulso del nivel de desgaste psíquico de sus compatriotas. Sí. José María, para terminar. Bien, básicamente la dificultad es asesorar a un presidente que no existe, no hay presidente. Entonces, todo lo que le tendrías que decir es, bueno, que asuma la presidencia, no puede. Que tenga liderazgo, no puede, porque justamente cuando estaba arriba en las encuestas, lo que hizo Cristina enseguida fue marcar la cancha como para que ni siquiera soñara con asumir la presidencia en algún momento. ¿Volver a mostrarse dialogando con la oposición, como al principio de la cuarentena? Pero es que no era eso. A ver, la idea era, quiero compartir el mal momento para no ser el único malo. Entonces lo pongo a Larreta para que los malos seamos todos. Pero ¿cómo le subió la imagen? Le salió mal porque Larreta se lo comió. Larreta se lo llevó puesto. Por eso, cuando subió tanto Larreta, lo sacó para Larreta es el hombre de mejor imagen al que ahora el kirchnerismo quiere atacar. José María, muchas gracias. Bueno, Teresita Dussart, que se nos vuelve a Europa, cansada de Argentina, te vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar a ustedes, mucho. Bueno, sí. Está bien. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube.